Y bueno, pues bienvenidos, yo soy Jaco y estoy feliz de presentar este capítulo de la historieta en México. Todos estos pasquines, estas revistas, ustedes quieren enterarse de toda la historia de lo que se ha dado en este ámbito del noveno arte, así llamado. Bueno, pues no se vaya, le vamos a hablar desde el origen, la evolución, cómo llega a nuestro país, cuáles fueron los principales representantes y sobre todo el Máster de Máster se va a estar personificando a uno de todos estos pues grandes íconos de las historietas aquí en nuestro país. Y bueno, Master, pues vamos a empezar, vamos a charlar un poquito acerca de esos orígenes, dónde se inició esto, y bueno, pues se habla de un personaje, ¿verdad? Thomas Ronaldson, que fue el inventor de el pasquín, que se intentaba pues retratar lo que sucedía, cómo se iba viendo una evolución en cuanto al arte, pero ya como tal, como una cuestión de un cómic, una historieta, pues lo están presentando hasta 1809 por ahí, de un tipo llamado Los viajes del doctor Syntax, no el doctor Chiringas, que es su super amigo, por Si me cierto, ves, llorarás. después, bueno, pues ha tenido hasta programas de radio y bueno, pues se considera que estos viajes del doctor Syntax es el primer cómic que se logró a nivel mundial, porque bueno, pues para hablar de cómic se tienen que tener diferentes características para que esto pues se pueda manejar y se pueda aceptar como lo propio. No es una caricatura de estos moneros que miramos todavía en los periódicos de la actualidad y que ya se presentaban quizá desde época más anterior a lo que hacía este Thomas Rolandson. Y bueno, pues también se habla de esos periódicos amarillistas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la evolución de lo que ha sido la imprenta ya en la actualidad, ya formulada en esos periódicos, ¿verdad? Pues se hablaba, ¿por qué? Porque pues esas tintas eran negras y amarillas de primer inicio y bueno, pues se quedó hasta la actualidad ese tema de que es un periódico amarillista y bueno, en esos primeros periódicos amarillistas aparecía un personaje llamado el Chico Amarillo de Yellow Kid por allá por 1896 y este personaje inventa aparte de esa figurita de ese personaje lo que se llama el bocadillo o los globos. ¿Qué es esto? Pues simplemente eso que nos miramos en esos dibujos, ¿verdad? Caricaturescos. Y bueno, pues aparece un globo, ¿verdad? De un lado donde pues ya podemos más o menos entender lo que piensa el personaje, si tiene como más globitos abajo o una flechita, es lo que está diciendo de manera particular. Y bueno, pues en primera instancia aparece esto de este chico amarillo, donde pues tenía una bata y ahí aparecían las letras por acá abajo, ¿verdad? Lo que él estaba pensando, pero se dice que el primer globito, pues realmente ya acomodado es cuando está escuchando por ahí un fonógrafo y ahí se ve esa figura globesca donde está lo que él está oyendo en ese primer episodio de El Chico Amarillo. Y bueno, pues también por ahí se consideran también ya como serie, como unos personajes específicos y que tenían una secuencia, el Mood y Jeff de Bob Fisher en 1907 y bueno, pues esto ya estaba publicado en uno de los periódicos de circulación nacional y que tenía una secuencia. Así es como nace, ¿verdad? En el extranjero y bueno, pues posteriormente llega acá a nuestro país y bueno, pues llega a Mexicalpan de las Tunas y empieza pues toda esa parafernalia de lo que es el mexicano. Y bueno, pues hay personajes desde el inicio de estas series ya periódicas donde, bueno, pues aparecían en los diarios de circulación nacional personajes como el Ranilla, ¿verdad? De 1922, que es uno de los personajes fundamentales en la historieta mexicana y donde pues ya aparecía la mano negra horrible, terrible, de pues esta de este complot, dicen por aquí actualmente, ¿verdad? De la mafia del poder, la industria cervecera y la industria tabacalera, donde estas historietas, ¿verdad? Del Ranilla, pues al final
cuando se echaba su chela de la cervecería Moctezuma, era cuando resolvía sus casos, o bien cuando se fumaba un cigarrillo de esa empresa también Ah, antiquísima de El Buen Tono. Por eso hay que diferenciar muchas de estas situaciones donde desde el principio de la historieta mexicana pues ya nos estaban manipulando para consumir. ¿Cuántos otros personajes, así como ahorita usted está platicando, la familia Burrón, que pasó de la historieta a la televisión? Y por ahí hay un proyecto que iba a llegar también a la pantalla grande, a la pantalla cinematográfica, y a algunos a la inversa, que incluso aparecieron en la televisión y posteriormente pues les hicieron su revista. La historieta yo creo que es una parte fundamental de nuestra historia, donde no nada más han aparecido personajes de ficción, sino también han aparecido personajes de la vida real, los luchadores, los futbolistas, y bueno, paren de contar. Y lo más terrible, que hasta personajes de la política, Master, han pues terminado siendo como pancartas. este famoso niño de afro mexicano que convivía con jóvenes de nivel pues ya alto, de lo cual pues es una historia que muchos leyeron desde los inicios de la década de los 60 con ese tipo de papel, ya después ya fue más ilustrado, fue a color. Estamos hablando de esta chica Yolanda Vargas Dulce, que bueno, pues ella falleció pues ya en 1999, pero fue la creadora del famoso Memín Pingüín, de la cual pues se enfocaba lo que era esa sociedad clasista, conservadora y demasiado discriminatoria con esas personas de color. Estamos hablando del buen Memín Pingüín, que bueno, tenía tantos personajes, pero sus grandes amigos, el buen Carlos, el buen Ricardo, también se nos está pasando de los personajes, que era un trío totalmente pues con muy o llevaban una conjunción de amigos, pero a pesar de que Memín Pingüín era, sin ofender, el frijolito ahí, por supuesto, en la historieta, siempre daba a conocer lo que era esa visión de lo que era la sociedad mexicana. Y Memín Pingüín era un personaje abnegado, un niño que a pesar de bajos recursos era apoyado, era comprendido por sus amigos que tenían otro tipo de nivel social, y siempre en esa historieta nunca se le vio totalmente en una situación precaria, algo que esta chica totalmente ya veía desde hace mucho tiempo lo que era esta sociedad. Lástima que esta historieta, bueno, este cómic, pues terminó, no tuvo un final totalmente muy ad hoc como el de Don Gato, que una vez los platicamos. Más ahora te voy a platicar el final de Don Gato. En lo que se alivian el Master de Master, vamos a checar qué está sucediendo. Si usted notó que hubo un cambio en el audio, no se preocupe, va a llegar como usted se merece en Guerra de Miniles. Por cierto, si les gusta este contenido, mándenos sus comentarios. Aquí abajito, ¿verdad? Aparece esa barrita donde le pueden poner ustedes like. Por favor, suscríbanse. Ya vamos avanzando hacia esa primera meta que tenemos, ¿verdad? Para consolidar este programa. Aquí en México, a partir de la década de los 40, es cuando se empieza a dar este boom. Personaje de Gabriel Vargas, que muchos dirán, ¿quién será Gabriel Vargas? No, nada que ver con el buen Llosa. Gabriel Vargas Bernal empieza a dar este enfoque, empieza a formar lo que es la historieta. Y es cuando en 1948 formalmente aparece la familia Burrón, que todos conocen, que hay todos unos personajes que realmente el que no ha leído este tipo de historietas, que lamentablemente pues termina su tiraje allá por el 2004, y debido a que también este personaje pues falleció en el 2000. Una historieta que retrataba mucho lo que era la sociedad mexicana dentro de lo que era el nivel medio. Y bueno, pues el máster de máster ya está hablando del señor Vargas, que bueno, pues fue uno de los icónicos y yo creo parte fundamental de esta industria, donde pues también aparte de las editoriales, ¿verdad? Como la editorial Novaro, la editorial Vid, que fueron fundamentales para la trascendencia de estos personajes. ¿Y cómo iba usted? ¿Cómo iba usted? O sea, se recuerda si ya rebasa los 40, los 50 años, ir corriendo los domingos a los puestos de revistas, porque comúnmente era cuando aparecían estos números importantísimos. Pero bueno, acá atrás, pues yo tengo una imagen donde
pues estamos mirando, ¿verdad? Las primeras colecciones de estas revistas. Por eso aquí en nuestro país no nada más se habla de cómics, se habla de historietas, se habla de cuentos, se habla de paquines, se habla de monitos, se habla, si estamos también visualizando a la gente del lejano oriente, pues de mangas, pero aquí en nuestro país se les decían los paquines, porque ahí están viendo aquí en este fondo, pues esa colección de dibujos donde ya había esa secuencia que era importantísima para considerarlos, que eran ya pues estas historietas, estos cuentitos. Y bueno, pues todo el mundo íbamos a corretear a nuestro puesterito, a nuestro voceador, ¿verdad? Antes de que abriera casi para que tuviéramos la primicia de lograr tener esto. El máster habla de algo fundamental en nuestro país. Hay que hablar de la historia y hay que hablar de la situación política. Precisamente, ¿verdad? Ese analfabetismo que se generó de manera importante obligó a los mismos jerarcas de la Secretaría de Educación Pública a contratar dibujantes, a contratar gente que hacía este tipo de revistas para de alguna manera promover el que se alfabetizara la población, ya que se dice que aproximadamente el 61% de la población de aquellos ayeres pues era totalmente analfabeta y que el estar mirando a alguien que tenía una revistita pues los motivaba a que aprendieran a leer, a escribir y bueno, pues iban a la nocturna, en la secundaria, la primaria y de esa manera fue como se dio esa estrategia gubernamental en nuestro país, en México, para que muchos, ¿verdad? Mucha gente quisiera entender esta avanzada. Y pues hay que recordar todas estas historietas que eran lo que necesitaban, esos textos de apoyo, ¿verdad? Guionistas que escribían, como lo comentaba el máster, referente a Yolanda Vargas Dulce, que esta mujer trascendió hasta pues incluso las salas cinematográficas. También eran fundamentales todos esos dibujantes que algunos pues se apenaban, ¿verdad? Porque eran artistas, ¿verdad? Artistas del pincel y que pues terminaron haciendo monitos por ahí en aquel tiempo. Y algo fundamental, las secuencias que iban dando. Así como usted miraba el pasquincito, la revista de 32 paginitas, pues siempre al final de cada página, pues lo estaban motivando a que le diera vuelta, a que esos 15 segundos o 10 que usted tardaba en voltear la hoja, pues no se perdiera esa emoción de seguir pensando qué iba a suceder con el personaje en cuestión. Y asimismo, pues esos bocadillos son los globos, ¿verdad? Así lo comentan los españoles, bocadillos, que son esos globos donde podían aparecer no nada más las letras de lo que decía cada uno de los personajes, sino también onomatopeyas, golpes, situaciones. Entonces se empezó a generar una gran creatividad. Esos pasquines empezaron a enseñarnos que se podía leer una revista no nada más de manera horizontal, cuadro izquierdo superior, derecho superior, inferior, segunda línea, etcétera, sino que también aparecían líneas verticales donde nos ponían ese contexto maravilloso. O cuántas veces usted no notó que su personaje en cuestión pues aparecía, ¿verdad? Con un globito, ¿verdad? Así como estriado alrededor o estridente, donde estaban pues dándonos a entender que había ocurrido una explosión, que había ocurrido un percance cercano, donde nos motivó a decir, bueno, ¿por qué apareció? Porque está hablando y uno solito estaba leyendo y poco a poco introduciéndose hacia esa temática narrativa que nos estaban generando todos esos guionistas maravillosos que tuvimos desde inicios de nuestro siglo pasado, el siglo XX, aquí en nuestro país. Y efectivamente, pues se trae esa historieta de los Estados Unidos, ¿verdad? Muy calcado. De hecho, algunos de los periódicos de circulación nacional, pues de alguna manera compraban esos contenidos que eran más económicos que lo que se podía generar aquí en nuestro país, porque se tenía que tener un gran equipo, no nada más tener esas grandes impresoras donde bueno, pues se habla de que había pues números que llegaban a rebasar el 1,000,000 de ejemplares y que se vendían pero corriendo. Si usted tenía, ¿verdad?, su revista favorita que aparecía el lunes, era muy probable que el miércoles estuviera totalmente agotada en todos los puestos de periódicos de
sobre todo la capital de la República Mexicana. Es interesantísimo todo lo que podemos hablar de estos pasquines, de estas historietas, de estos paquines, de esta serie de monitos, ¿verdad? Y bueno, pues poco a poco fueron apareciendo en todos esos periódicos esas series, sobre todo Made in USA, y bueno, pues poco a poco también fueron logrando ganar terreno escritores importantísimos de nuestro país y personajes como Don Catarino y su apreciable familia, que fueron los antecesores de lo que posteriormente conocimos y que comenta el máster de la familia Burrón. Esto debido, ¿verdad? Pues a escritores como y guionistas como Carlos Fernández Benedicto, que trabajaba para el Heraldo de México, y bueno, pues que también pues posteriormente apareció el Mamerto y sus conocencias, el señor Pestaña, Adelaido el Conquistador, el rey del Moscavia. Todo esto se presentaba en el periódico El Universal, y lo padrísimo era que ya eran escritores, dibujantes, guionistas de nuestro país. Y bueno, pues otro de los personajes más icónicos, aparte de los paquines, ¿verdad? Era el Chicharrín y el sargento Pistolas, que ya se publicaba en el Excelsior. Y bueno, pues también créanlo, muchos de esos periódicos, muchas de esas series pues atacaban directamente esas necesidades del pueblo. Usted hablaba, Máster, de la familia Burrón, y muchas veces se le cuestionaba al señor Vargas referente a que promovía el conformismo para que no nos diéramos cuenta de que vivíamos en una situación precaria, que estábamos jodidos, como decía el señor Azcárraga, y ¡Amonéstenlo! que, bueno, pues usted podía ir a muchos lugares, y a las personas que tenían menos capacidad económica les tengo que platicar que había revistas, que había puestos o lugares donde había revistas usadas, donde si en el puesto de periódicos su número que correspondía costaba 30 centavos, usted podía ir, señoras y señores, a comprarlo usado en 10 centavos o 2 centavos, o bien, ¿cuántas veces usted no fue a cortarse el cabello? Que creo que tiene mucho máster que no se corta el cabello, y ahí Chapá. en estos lugares, en las peluquerías, pues le echaba usted la mirada a todas estas revistas. ¿Cuántas revistas usted miró por ahí con los Fígaros, ¿verdad? Con los peluqueros de aquellos tiempos? No, cara, es que realmente esto es de culto, aunque usted lo dude, dice, no, es que este tipo de historietas, la familia Burrón, también el Mimín Pingüino, todavía nos falta algunos por resaltar, obviamente, pero pues en esos lugares, pues la forma de tener pues el momento de espera para pasar, por supuesto, a la silla y casquete corto, casquete regular, o como lo quiere el niño, o sea, cuadritos, no, ¿Qué va a pedir la obviamente. princesa? ¿Qué Ah, va a eso ya es pedir? otro Una rollo. tecolota. No, No. no, tecolotas, no, 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 nada que ver. Es que tuvimos esa oportunidad de coleccionarlas y no tomarle el valor en aquel momento, simplemente decir, pues es simplemente inservible. Ahora nos arrepentimos de haber no tenido ese número de ejemplares. México, también no hay que dejar a un lado a este personaje que después fue llevado, por supuesto, a la radio, de la cual, pues ya en otro capítulo comentamos que el buen Luis de Albas, este personaje, uno de los grandes cómicos de la década de los 80 dentro de las sexicomedias, pues es la voz de Solín. Estamos hablando de Calimán, que bueno, esta historia aparece formalmente de forma literaria allá en 1963, creada por el buen Modesto Vázquez. Si alguien pregunta, pues, ¿cuántos capítulos realmente se lanzaron dentro de la historia, bueno, de la historieta? Pues son demasiados y por supuesto muy cotizados. El que tuvo y los desperdició no sabe lo que perdió. Dijera, si me ves, llorarás. Come frutas y verduras. Sospecho que todo lo que acaba de decir es falso. Vamos a ir al Oye, precio de la Rick, historia ya. pásame, que le pasen el dato a Yacomán. Aquí en el buen Yacomán. Y bueno, pues el máster totalmente Otra vez, transformado en Calimán. Y bueno, pues efectivamente, ¿verdad? Personajes por ahí en el extraño mundo de Humanón. Yo me tengo que recordar esa serie que la vimos de principio a fin con mis hermanos. Y en serio no queríamos perdernos el que apareciera, ¿verdad? El siguiente número. También por ahí otro personaje muy parecido a él, así como la antítesis, el Karma,
Karma, ¿verdad? Era otro personaje que pues era antagónico de Calimán y todo esto, historias en Egipto, en el Medio Oriente y por ahí habla el máster referente a esos pasajes en Perú, ¿verdad? Con los incas. Definitivamente algo muy interesante y como lo platica el máster del máster de culto. Usted no lo miró, usted es una persona muy joven, déchele un vistazo por ahí al baúl de su abuelito, de su tío el mayor y se va a encontrar con toda seguridad de muchas de estas joyas. El Águila Blanca, otra historia legendaria iniciada en 1936, nada más para que se den cuenta cómo tiene de larga historia pues estos pasquincitos, ¿verdad? Esto de autoría del señor Alfonso Tirado y donde, bueno, pues se hablaba no nada más de esta situación de, hay un piel roja, bueno, pues todo el despojo que se generó en el norte de nuestro país a todas esas tribus, ¿verdad? Toda esa gente yaqui que hasta el día de hoy pues se le debe una disculpa, así como dice ahora el poderoso, el señor que está en el poder. No nada más es pedirle a los españoles que se disculpen con nuestro país, sino también nosotros, ¿verdad? De todo el despojo que se hizo de toda esa gente del norte de la república y que se fue pues metiendo, ¿verdad? Pues a reservaciones también aquí en nuestro país. Déjenme decirles que no nada más ocurrió en Estados Unidos de América, sino también aquí. Otro personaje interesante, se lo platico, el Rolando Rabioso, que tiene unas ondas así descabelladas, esto de la pluma del señor Gaspar Bolaños, y también hablamos de ciencia aquí en nuestro país, no todo fue la aventura, los balazos, el estar en el pueblo, sino voy a hablar de una serie que también por ahí se quedó en un tráiler, Los Super Sabios de Germán Butze y bueno, pues que pues hablaban de inventivas, de cuestiones de ver hacia el futuro, de cómo podríamos desarrollarnos de una manera más efectiva para competir a nivel mundial. Ya lo comentaba el máster, aquí en México pues también se dio esa segregación racial con el Memín Pingüín y bueno, pues también pues a hablar de cómo iba poco a poco apareciendo, porque se vendían tantas revistas que todo el mundo quería participar. Así es como, bueno, pues hablábamos de esa editorial Novaro de 1949, que de primera instancia, señores y señores, pues sí se trajo todos esos personajes del DC Comic, donde venían pues, las aventuras de Batman, de Superman, así lo conocí yo en lo particular, e incluso pues se anunciaban en los canales de televisión y en los programas de mayor rating como el de Chabelo. Había muchos personajes, la pequeña Lulú, usted iba por la revista del Pájaro Loco, por cierto, una vez llegué y le dije a la señora, ¿tiene el pájaro loco? Y me dijo, no, me lo acabo de peinar. Eso es para ya, corte. Pero bueno, pues era de nuestros juegos que hacíamos y platicábamos entre hermanos, primos, y bueno, pues también se generó una industria no nada más del entretenimiento simple, sino también la editorial Novaro pues empezó a ejecutar algunas historietas ya con contenido cultural más específico como el de Vidas Ejemplares, donde pues podíamos ver la biografía, ¿verdad? Leerla así con monitos, caricaturas y pues estos globitos, ¿verdad? De el señor Gandhi, de John F. Kennedy, de Cuauhtémoc, bueno, una gran cantidad de personajes y nosotros fuimos aprendiendo poco a poco y de repente, no, pues es que maestro, yo vi en la revista que y tache, porque todos los exámenes en la primaria tenían que ser basadas las respuestas en los libros de texto gratuitos, pero bueno, la editorial Novaro también hizo esto, Vidas Ilustres, Leyendas de América, Tesoros con cuentos clásicos, epopeya, lectura para todos, no nada más se generó el entretenimiento y el relajo, y por parte de la editorial Bit, que nació 7 años después de la editorial Novaro, pues ya encontramos, ¿verdad? Pues esas historias así como que nos tenían en la orilla de la silla, de la mesa, donde estuviéramos en el parquecito, ¿verdad? Leyendo pues todas esas historias de Yolanda Vargas Dulce, donde pues yo quiero platicar de la Rarotonga, del Pecado de Oyuki, y muchas de esas revistas pues se llevaron a la pantalla chica. Primero, Master, ¿usted cuántas telenovelas se aventó? A ver, platíquenos, salga del closet telenovelero. Y hablando de telenovelas, me quedé con Pancho, caray, que pues fue un mecánico pues muy abnegado en su trabajo que logra el amor de María. Eso está, ya me desvié, ¿no? José Antonio Avándaro, Juan de Rebli. La historieta llamada de Lágrimas, Risas y Amor, de la cual se desprendió Rubí,
Yesenia y Ay, uno, sí, se las echó toda una todas. parafernalia de la cual las lágrimas eran esenciales para terminar el desenlace. De ahí es cuando son llevadas a la pantalla grande. Pero se nos estaba olvidando todo un personaje pues muy sencillo, caray. Un pescador que solamente buscaba la justicia y por supuesto la igualdad con los demás. Estábamos hablando del buen Chanok. Sí, Chanok, esta historieta que aparece allá por 1959, creada por Martín de Lucera, en la cual pues este personaje original estaba de Tabasco, sin ofender Ahora no empiece. a cierto personaje, WX, que no tiene que ver con nuestro estudio, de la cual es acompañada pues de este personaje que como le gusta bueno, no, otro tipo de licor, de Secu Baloyan, que también esto es llevado a la pantalla grande y también protagonizado por Germán Valdés Tintat. Después de su fallecimiento, pues es ocupado en su lugar por su hermano Ramón Valdés y también, por supuesto, por el protagonista, uno de los hermanos Humberto Gursa. Después también le deja este papel y se lo deja a otro gran villano de las películas de la década del cine mexicano. Pero hablar también de Chanok habla acerca también de lo que era ese tipo de vida que se vivía allá en el sureste mexicano, del cual los villanos que siguen siendo, pues ya saben, los terratenientes, es por supuesto enfocado en esta historia que ya les comenté. Si alguien de mi época llegó a ver, pues Chanok contra los vampiros, también contra los mafiosos, sabrá de qué se trata. Una historieta que aparece en 1959 y que tarda en llevarse en la pantalla grande pues ya a 1969. De hecho, Chanok hay como solamente 4 películas. Obviamente, creo que la última aparece el buen Rodolfo Guzmán Huerta, conocido como El Santo. No, son esas historietas de culto, definitivamente. ¿Usted por ahí, aparte del Chanoc, tiene algún ejemplar del Payo? Hombre, también tiene una joya muy interesante del Kendor, del Orión del Atlante, de Fantomas, este personaje, ¿verdad? Que tenía mucho dinero y andaba por ahí robándole, ¿verdad? A los ricos, a los poderosos para hacer justicia. De todo se manejó. Ahorita que está hablando el máster de la cuestión también política, pues hay que hablar de personajes trascendentes y sobre todo revistas que en un momento fueron icónicas y que son parte de la evolución de lo que hemos visto en nuestro país. Y me refiero pues a este monero, ¿verdad? Del señor Rius, ¿verdad? Que al principio pues hizo a los supermachos una crítica directa y mordaz, quizá aprovechándose pues que era sobrino por ahí lejanito del Papá. expresidente Lázaro Cárdenas y todo el mundo decíamos qué calzones tiene el señor Ríos. Pues bueno, ya cuando encontramos por ahí la hebra del libro, pues también nosotros hubiéramos podido escribir alguna cosita, claro, sin el talento eso no se le niega, pero es interesantísimo también valorar todo esto, cómo se hablaba de personajes del gobierno, de Don Perpetuo, ¿verdad? De ese personaje que Papá. en todos los municipios, no nada más de nuestro país México, sino de toda Latinoamérica existen ladrones, rateros, saqueadores, gente que definitivamente se ha aprovechado pues del dinero del erario público y bueno, pues lo mirábamos en esos supermachos y una vez que esta editorial le quita los derechos de sus monos al señor Ruiz, pues, al señor Ríos, pues aparecen los agachados. Yo creo que ahí es donde se consolida precisamente ya esta novela, estas revistas historietas sarcásticas políticas, donde pues nos reíamos todos los preparatorianos, teníamos nuestra colección, ¿verdad? De las revistas de los agachados y bueno, pues todas las publicaciones que posteriormente hizo el señor Ríos, ¿verdad? Referente a Cuba, la alimentación, la mentira de la religión y tantas cosas y que ahorita me gustaría que el máster de máster también nos platicara un poco de esas experiencias, de cómo pues llegaron a sus manos pues esas revistas de crítica directa donde nos hablaban del socialismo, del que nos hablaban de que los
norteamericanos nos iban a poner el pie en el cogote. Desde aquel tiempo ya lo tenían, pero pues hasta terminar prácticamente con nuestros recursos, y también historietas de personajes que ya existían de la radio, de la televisión, del ambiente artístico e incluso del fútbol. Máster de Máster, ¿usted qué recuerda de esta cuestión del señor Rius? Porque yo creo que es alguien muy importante en la leyenda cultural de nuestro país. Caray, este personaje nacido allá en Cuernavaca, caray, que a todos los que tuvimos una formación dentro de lo que fue la época de la secundaria, no faltaba que algún maestro de izquierda, ya sabe, pues nos recomendara, oigan, ¿qué onda? Pues quiero que me lean este libro de Rius. Obviamente, pues fueron varios, y realmente, pues él se enfocó mucho en una crítica social muy directa acerca de lo que era el sistema y en contra del sistema. Estamos hablando del buen Riux, que bueno, pues este personaje, pues ya lamentablemente ya se nos fue, pero a muchos sí nos dejó esta formación, a pesar de que era muy sencilla, muy accesible su lectura mediante ese tipo de monitos. O sea, no, si no hay monitos no lo entiendo. Obviamente los diálogos eran totalmente dialécticos, que daban el enfoque exactamente a lo que estaba hablando del tema. Tiene bastantes ejemplares que enumerarlos no los podríamos terminar, pero Rius forma parte del contraste dentro de lo que fue la historieta mexicana a partir de la década de los 70 y bueno, también parte de los 80. No fue censurado, obviamente, porque pues como le comentaba el buen Yacomán, pues tenía un buen amparo y pues ya era otro tipo de situación, porque nunca atacaba al sistema que estaba en ese tiempo. Obviamente él se basaba dentro de la forma histórica y cronológica de la cual pues muchos empezamos a aprender que lo que era realmente este tipo de situación. Así que le recomendamos al buen Rius. Otras revistas interesantes, el Pantera, que también llegó a la pantalla de televisión, y pues ahí bien fortachón, ¿verdad? El personaje principal, y bueno, pues ahí se generaron muchas historias, y sobre todo agotados estos pasquines, estas revistas, que bueno, pues todo el mundo, sobre todo la gente pudiente, decía, no, pues es que son revistas para el populacho, ¿verdad? El que lee el Calimán, el que lee el Kendor, pues es gente que no tiene nada que hacer, que no tiene educación, y se los platicaba yo a mediados del siglo XX, el mismo gobierno tuvo que fomentar la publicación de estas historietas para que la gente no dejara de leer. No había otra forma, no leíamos libros, no leíamos libros de literatura, pero ¿qué tal cuando aparece el libro vaquero? ¡Qué barbaridad! Un impacto fenomenal, donde, bueno, pues nos contaban una historia, veíamos ya ahí chicas, ¿verdad?, con poco ropaje, y era algo espeluznante de darse cuenta cómo pues estos cuadernillos se agotaban de manera rapidísima. Y ya enfocándonos dentro de lo que era también la contracultura, dentro de la historieta mexicana, comentaba Albeña Comán acerca del libro vaquero, que bueno, este tipo de historieta pues ya aparece a mediados de la década de los 70, que era un complemento. Obviamente muchos tal vez decían que, ay no, obviamente no lees un libro, pero lees el libro vaquero, o tal vez el sensacional policíaco, pero realmente ese tipo de lectura también era muy influyente. Recuerdo muy bien esta historieta del águila solitaria. El buen Yacomán dijo que el águila blanca, pero eso me recordó una canción de Irma Serrano. Que la pila, no sé, es otra, ¿verdad? Águila negra. Igual el libro rojo, que estaba muy enfocado en lo que era la esencia del terror, del horror, al igual que también era publicado por Novedades Editores, que bueno, también siguió manteniendo dentro de una cadena, como les comentaba, el sensacional policíaco. También estaba el libro semanal, caray, que a muchos se los hizo llorar. Bueno, yo lo alcancé a decir consternado, ya no lo quería terminar, lloraba. Pero viene el buen Yacomán, que pues viene con el mil chistes también forma parte, sí, el mil chistes, hay carajo, muchas cosas buenísimo, que se han generado en esta industria, y les platicaba de historitas de personajes, así como ahorita está platicando el máster de esas revistas que también abarcaban cosas impactantes, como el caso de casos de alarma, donde había dibujitos, fotografías, y era un collage que también tenía ciertos guiones, la revista Duda, donde nos ponían
tenían, ¿verdad? Pues todas esas cuestiones enigmáticas por ahí, teorías de conspiración, y en serio que, bueno, pues teníamos una gran cantidad de revistas, y hablaba de estas cuestiones de las revistas de personajes de pues de la cuestión pública, de la lucha libre. Por ahí estaba la del Santo, la revista de Sobek, de la Tigresa Irma Serrano, de Blue Demon, incluso de grupos musicales aquí en México como de Timbiriche o los españoles Parchís, pues también les generaron historietas con guiones un tanto tristes de recordar, pero que de alguna manera tenían un amplio mercado. Y qué decir, por ahorita que estaba usted hablando de esas ondas así como esotéricas, como de brujería, de manera jocosa, se acordarán algunos de Hermelinda Linda o bien del Aniceto Verduzco, que hacían unas barbaridades, unas historietas totalmente bizarras que a veces no entendíamos cómo había público para esos personajes, pero nos arrancaban unas carcajadas. Y bueno, en lo particular, Hermelinda Linda llegó a la pantalla grande personificada por la señora Evita Muñoz, Chachita. ¿Y qué tal cuando también estos personajes máster llegaron, ¿verdad? Pues a abarcar la cuestión deportiva. Y bueno, pues yo me hice muy fanático de esa revista del Pirulete, que era una revista chilena adaptada, ¿verdad? Aquí en nuestro país, allá en Chile se llamaba Los Barrabases. Y bueno, pues ya que estamos entrando también a Sudamérica, hay que recordar algunos maravillosos también escritores, ¿verdad? Publicaron pues legendarias historias como del Condorito, que llegaron aquí a nuestro país y que nos hicieron pues arrebatarnos de la risa. Y yo creo que uno de los personajes maravillosos, y yo se lo dejo a usted para que remate el balón, ¿verdad? Pues de este señor Quino, la Mafalda, que llevaba esas cuestiones de la sensibilidad infantil a la política más mordaz. Mafalda realmente era una historieta que sí llevaba totalmente un enfoque de conciencia, todo lo que relataba, que también este personaje, este niño, el español, este jovenazo que siempre estaba en contra de todo, pero Mafalda siempre le ponía orden. Obviamente no había violencia, pero siempre había una adecuación a lo que estaba hablando de los temas. Lástima que también pues Mafalda tuvo un final pues inesperado, caray, pero sí formó a muchos porque eso era lo importante. A pesar de que era algo de entretenimiento, siempre llevó este lado, por supuesto, de lo que era la conciencia social. Veremos que las nuevas generaciones pues busquen, indaguen lo que fue Mafalda, pero dentro de lo que fue el ámbito también en México se nos está olvidando también una parte muy esencial de la cual muchos actores dentro del cine mexicano pues tuvieron que recurrir a este tipo de pues de ilustraciones, por lo cual un poco darle un poco de importancia a su carrera. Estamos hablando de las fotonovelas, de las cuales siempre tenían una connotación pues dentro de lo que era el lado pues más oscuro, de lo cual pues aparecían los títulos de La amante y sus dos amigos, ¡Ay, ay, y ay! más o menos eran los títulos de los cuales pues muchos actores y actrices aparecieron en estas fotonovelas que aparecen allá por 1973, de las cuales si alguien no las leyó, aparece de repente en algunos tianguis, por supuesto, en lugares de culto que también forman parte de lo que es el kitsch, algo muy underground, de lo cual las fotonovelas fueron muy importantes para realzar la carrera de este tipo de actores, que también obviamente el tema era muy escabroso, lo que era el incesto, algunos pecados capitales, pero formaban parte de lo que ya no era el cómic dentro de la historieta mexicana, eran las fotonovelas, que aún se siguieron manteniendo ahí a inicios de la década de los 80, pero obviamente la evolución social y también de la impresión daba también otro enfoque. A continuación el Guayacomanos tenga ese capítulo pues prohibido del señor del chaleco y las tecolotas, no sé si lo tenga, muy interesante, es de culto, nadie lo conoce, nadie Nada lo que conoce. ver, nada, vamos a borrarlo. Y efectivamente estamos hablando de historietas. Quizá muchos de ustedes digan, bueno, es que la fotonovela ya tenía fotografías, imágenes de personajes reales, pero tenían toda esa cuestión de tenernos en el suspenso. Y bueno, pues allá atrás están ustedes mirando al Chavo del Ocho, que trascendió de la televisión a la historieta, el Chapulín Colorado. Había para todos los ámbitos. Los rock and rolleros de los años 80, pues no nos podemos olvidar del Simón Simonazo y de su parodia para el grupo Kiss, que eran los Chis, aquí en nuestro país, donde cada que tenían una dificultad se hacían pipí y se volvían en superhéroes. Y bueno, pues
mágicamente los rockeros nos quedamos prendados de esas historietas. Y bueno, pues también les platicaba en el ámbito de fútbol, pues aprovechando todo eso y ahora que viene el mundial y todos esos directivos mafiosos quieren quedarse con el Chapa. dinero de los aficionados al fútbol, pues les voy a recordar algunas historietas como el Chivas, Chivas, ra, 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 donde el personaje principal era el Chivito y ahí aparecía el Centavo, que era el Centavo Mociño, que en aquel tiempo falleció en un accidente automovilístico. Y en el ámbito de los aguiluchos del América estaba el Pirulete, que ya les comenté que esta la trajo Carlos Reynoso, ¿verdad? De Chile, era Barrabases, acá se llamó Pirulete. Y bueno, pues yo creo que uno de los ídolos más grandiosos del fútbol mexicano, el señor Enrique Borja, también tenía sus revistas, ¿verdad? Pues ahí todo narigoncito, el Borjita. Y en el ámbito usted tocó también algo súper jocoso, Master, el mil chistes, que mi suegra, que en la actualidad pues tiene pues una edad bastante respetable, Chapa. estaba leyendo todos esos cuentos jocosos, picarescos, con chavas ahí dibujadas con poca ropa o aparentemente desnudas, pero que generaban, ¿verdad? Pues las sonrisas, y en ese momento pues no había esa censura, esa crítica, porque usted no guardaba sus revistas para que no las leyeran sus tíos, ¿verdad? Su tío Pepe, el relojero, ¿cómo se llama, Ah, mister? A ver, ¿qué caray. leía el tío relojero? Porque es una leyenda aquí en la Guerra de Sí, Viniles. caray, mi buen tío, el Pepe Relojero, allá de Altavilla, Catepec, también que tiene una trascendencia, estamos hablando de una evolución cultural dentro de lo que era la historieta en México. También se le estaba pasando algo muy importante a todos los ochenteros, el famoso Videorrisa, que era una parodia de programas y películas de la década de los ochentas que a veces le ponían otro tipo de título del cual pues sí llamaba la atención. El que no coleccionó el Videorrisa no sabe lo que se perdió. Obviamente las nuevas generaciones dicen, ¿el Videorrisa o qué onda? O sea, a lo mejor, así es que ya casi, aún no nos vamos, está diciendo del Floor Manager que platiquemos algo de otra historieta. Pues ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres, hijo? A ver, No, pues dijéramos. la de moda que tengo acá en Ah, las se me está olvidando. manos, El Moña Comal les va a señoras. presentar este pasquín que es muy representativo. Es de culto, ¿eh? Es de culto. El que no lo tiene, lástima. Pero ¿sabes cómo lo puedes conseguir? Lo puedes conseguir si te suscribes al canal de YouTube Guerra de Viniles. El Moña Comal les va a dar las indicaciones. Si lo quieres tener, es de culto, ¿eh? Es un kitsch. Kitsch. Papadito. Y efectivamente aquí vemos al personaje, al Master de Master, ahí lo mira, al Yacomán, al Piraña, al Duende, y bueno, pues este número uno que lanzamos y que bueno, pues si usted desea uno de estos, de estos ejemplares, pues déjenos un comentario por acá y vamos a ver la forma en hacérselos llevar. Y bueno, pues esa es la forma maravillosa en la cual estas revistitas así de simples, pues lograron llevar entretenimiento a muchísimos de nosotros en nuestras casas, en nuestras habitaciones, con nuestros papás, el estar intercambiándolo en la escuela, así como las estampitas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí está el número uno de las aventuras de raza cósmica, que bueno, pues lo vamos a renombrar como la Guerra de Viniles para que llegue también hasta sus hogares. Eso es Y bueno, todo. Master de Master, pues ya esto se acabó. Dejamos nada más la puerta abierta para que ustedes nos sugieran qué capítulo quieren escuchar de algunas de estas revistas y claro que vamos a profundizar, sobre todo porque muchos tuvieron pues tirajes impresionantes y sobre todo duraron décadas en estos puestos de periódicos, Master. Culto solamente en Guerra de Viniles por YouTube. Escúchenos y véanos. Así es que les agradezco mucho que este día nos hayan compartido, por supuesto, visto. Y pues aquí está la historia del cómic, de la historieta en México. Mimi Pingüín muy alegre, la verdad, muy emocionado. Que hasta abrazó al señor del chaleco. Dice que es sobrino, está bien, de acuerdo. Puras tecorotas. Nos vamos a Banda Web, les da la despedida. Próximo capítulo. Sigue en suspenso. Compártanos nuestro canal de YouTube, Guerra de Viniles, y escríbanos si continuamos o le seguimos con todo. Es lo mismo. Peter Porter, ayúdame. El Fantomas, el Calimán, el Memín Pinguín, así gritaban nuestros voceadores en esos puestos de periódicos y también se subían a los autobuses colectivos y bueno, pues ahí podíamos comprar el RIA, unas revisitas de bolsillo donde bueno, pues había papás que pues nos regañaban, nos pegaban porque traíamos esos pasquincitos, el Pantera también otro personaje muy interesante y bueno, por favor déjenos en la caja de comentarios
qué capítulo quieran que hagamos de estas historietas, porque hay infinidad, hay para todos los gustos políticos, de personajes de la vida real, del fútbol, etcétera, Chapa, etcétera. Pues vámonos, Master de Master, soy Yacomán, estamos vivos, échale, pásale, pásale, 2 por 1 peso. quiero una tecolota.